Con permiso de Estados Unidos, la Unión Europea vuelve a comprarle petróleo a Venezuela. Lo destacable del caso es que durante los últimos años, tanto Washington como Bruselas advirtieron que no levantarían las sanciones contra Caracas hasta que no se produjeran cambios drásticos en Venezuela. Pero paradójicamente, no fue en Venezuela donde hubo drásticos cambios, sino en Estados Unidos y la Unión Europea, muy a su propio pesar. Y más allá del ámbito regional o meramente comercial, la noticia tiene varias aristas que conviene tener muy presentes en la vorágine geopolítica que sacude el planeta. Ahí les va. La llegada de un buque petrolero proveniente de la Unión Europea a Venezuela para cargar 650.000 barriles de crudo diluido confirmó una serie de rumores que venían escuchándose con creciente insistencia desde marzo. El tanquero Minerva Sou, de bandera griega y fletado por la petrolera italiana Eni, ya navega camino a Europa con sus depósitos hasta el tope de hidrocarburos venezolanos. ¿Quién lo habría dicho a inicios de año? Como se imaginarán, la novedad fue anunciada con gran solemnidad por Josep Borrell y Ursula von der Leyen en una rueda de prensa conjunta en la que también participó Antony Blinken por videoconferencia. No hubo anuncio de ningún tipo y la noticia solo trascendió porque está bien difícil eso de esconder un buque de casi 250 metros de largo por 50 de ancho de la vista de la gente. Y es que la discreción respecto a todo este asunto ha sido la tónica de Washington y Bruselas desde la visita, entre gallos y medianoche, de una delegación estadounidense de alto nivel a Caracas el pasado 7 de marzo. Silencios que dicen mucho, más cuando duran varios meses. Desde aquella fecha han sido mucho más las autoridades venezolanas quienes han abordado sin complejos lo que se iba convirtiendo en un secreto a gritos. El gobierno de Joe Biden estaba sopesando levantar o suavizar algunas sanciones impuestas por Estados Unidos contra el petróleo venezolano en años recientes. Y el silencio de Estados Unidos y la Unión Europea al respecto era y sigue siendo, desde su punto de vista, no solo lógico, sino una necesidad. Porque admitir ese levantamiento parcial de las sanciones implica admitir de ñapa una serie de, digamos, asuntos menos admisibles. El primero de ellos, que las sanciones no son una obra maestra de la cirugía geopolítica diseñadas para afectar exclusivamente a Maduro y un grupo de sus funcionarios sin afectar la vida del resto de venezolanos, como tantas veces argumentaron los defensores de esas medidas, sino un golpe dirigido a quebrar la industria petrolera venezolana y así lograr un cambio de régimen, lo que es un poco como descubrir el agua tibia, pero por lo visto a unos les cuesta más que a otros. La segunda es que, aunque las sanciones efectivamente tumbaron la ya endeble producción petrolera de Venezuela, los objetivos políticos asociados a ellas no solo no se cumplieron, sino que dejaron a sus promotores expuestos a un ridículo mundial del que siguen queriendo escapar sin encontrar la manera. Tal y como lo demuestra el hecho, por ejemplo, de que hoy los altos funcionarios estadounidenses ya no saben cómo se llama el que se supone que todavía consideran presidente legítimo de Venezuela, o ni siquiera lo recuerdan cuando se lo nombran. I can say this, the United States continues to recognize Juan Guaido as the interim president of Venezuela. What do you think about the actions of Juan Guaido? By whom? La tercera admisión implícita, la más importante, es que levantar esas medidas parcialmente deja en evidencia el grado de sustento moral de las sanciones impuestas por Estados Unidos y acatadas fielmente por la Unión Europea. Porque el hecho objetivo es que, independientemente de si usted simpatiza o no con el gobierno venezolano, a nivel político o institucional, nada trascendental ha cambiado en el país. Sí, ha habido diálogo entre gobierno y oposición, elecciones regionales, renovación de cargos de algunos poderes, continuas denuncias cruzadas de quién es el responsable de los problemas de los venezolanos, con matices, pero básicamente la dinámica política de siempre en Venezuela. Donde sí ha habido grandes cambios, y en absoluto relacionados con la buena o mala calidad de la democracia venezolana, es en la economía europea y estadounidense. Y ese es el motivo no solo de levantar algo el pie del acelerador sancionatorio, sino de hacerlo en silencio. Obviamente es mucho más fácil pararse sobre una tribuna a decir «sancionamos a Venezuela para librarla de la tiranía», que salir a esa misma tribuna años después a anunciar «levantamos parte de esas sanciones porque necesitamos bajar el precio mundial del petróleo». Así, en el marco de la guerra en Ucrania, algunos analistas buscan interpretar este ligero giro de Washington como que Biden está logrando alejar a Venezuela de la órbita de su aliado Rusia.
Sin embargo, en Caracas no se fían de un cambio que consideran leve mientras siguen a lo suyo. Tras 7 años de sanciones de intensidad variable, la economía venezolana parece haber superado lo peor. De una inflación mensual de casi el 200% a inicios de 2019, actualmente ronda el 3%. El déficit fiscal cayó por debajo del 10% y según hasta el propio FMI, este 2022 el país retomará la senda del crecimiento económico después de casi una década de contracción. Y sin duda en Caracas tienen perfectamente claro que el hecho de que Estados Unidos y Unión Europea relajen algunos dedos de sus manos no quiere decir que las vayan a sacar por completo del cuello de la economía venezolana. Menos cuando el obvio motivo de este relajamiento temporal es de sobra conocido, que a Occidente no le alcanza las manos para sancionar a tantos países como quisiera al mismo tiempo.